Menos de un mes después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos lideraba una coalición occidental e invadía Afganistán. El objetivo era encontrar al terrorista Osama Bin Laden y derrocar al gobierno que lo protegía, el régimen talibán. 20 años más tarde, ese movimiento fundamentalista islámico se apresta a recuperar el control del país. Esto sucede escasos meses después de que Estados Unidos comenzara a retirar sus tropas de suelo afgano. La intención de la administración de Joe Biden es culminar la salida el 11 de septiembre, fecha de aniversario de los atentados en Manhattan. En cuestión de días, el gobierno afgano ha perdido el control de la mayoría del país y los insurgentes controlan casi la mitad de las capitales de las provincias. Hoy los talibanes se apoderaron fácilmente, por ejemplo, de Firozok, a tan solo 50 kilómetros de Kabul. Los talibanes controlan el 100% de la ciudad y no hay combate ya, dijo a la agencia France Press un responsable local. Son los mayores éxitos de los talibanes en lo que viene sucediendo y viene siendo una ofensiva vertiginosa. Se calcula que en cuestión de días, la capital del país, Kabul, caerá también en sus manos. En el último mes murieron unos 180 civiles y unas 360.000 personas fueron desplazadas de sus hogares. ¿Cómo se explica este desenlace luego de 2 décadas de guerra? ¿Qué puede significar para la realidad en esa parte del mundo? Vamos a conversar sobre este tema con 2 conocidos de la casa, con 2 de nuestros analistas internacionales de cabecera, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, y Susana Mangana, profesora de estudios árabes e islámicos. A los 2 bienvenidos. Susana, Gustavo, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, perdón. No comí todavía. Buenos días. ¿Les parece si empezamos por explicar quiénes son los talibanes? A ver, está bien si decimos que los talibanes surgieron allí a comienzos de la década de los 90, en lo que es el norte de Pakistán, después de la retirada de Afganistán de las tropas de la URSS. Sí, yo diría que eso es la teoría. Si quieres, Gustavo, luego hacemos apuntes históricos que seguro que también tienes, pero yo diría que sí, que eso es el relato que vamos a encontrar si buscamos en Google una rápida búsqueda, es lo que te va a arrojar. Hay que entender que la palabra talibán, tanto en persa como en lengua árabe, el idioma de Afganistán es el darí, o también se puede hablar en persa y te van a entender, sobre todo el darí es un persa más antiguo, también tiene una influencia del idioma árabe, un idioma semita, con lo cual la raíz de la palabra taleb o talibán viene a ser estudio, estudiante, con lo cual es un movimiento de estudiantes de las madrasas o medersas en persa, coránicas, es decir, son estudiantes de las escrituras sagradas del Islam, pero que evidentemente han tergiversado también el propio espíritu de ese libro sagrado del Corán. Se supone y se cree que fueron financiados en aquella década del 90 por el Reino de Arabia Saudí, y justamente gracias a esa financiación crecieron en influencia, crecieron en arraigo en el país y tienen una lectura muy literal, muy rigorista de las Sagradas Escrituras. Hasta ahí podríamos decir que es una definición aséptica de lo que es el movimiento talibán. Dominaron y estuvieron en el poder, digamos, entre el 96 y el 2001, ¿no? Y ahí se vio claramente esa visión tan extremista que señalaba Susana, ¿no? Por ejemplo, los talibanes impusieron un régimen estricto en cuanto a que se les prohibió a las niñas mayores de 10 años estudiar, se prohibió el cine, se prohibió el teatro, la televisión. Sí, evidentemente, como tú dices, y aquí sí aplica el término extremista, es una visión no solo rigorista, sino sumamente conservadora. Yo diría que no está alineada con lo que son las prácticas del Islam hoy día, incluso en países que también son conservadores, como la propia Arabia Saudí o como la República Islámica de Irán. Es decir, el negar la educación a las niñas después de los 10 años es una visión muy primitiva, que no condice con el espíritu del propio Corán, que pone el énfasis en educar y sobre todo educar a las niñas y a las mujeres, porque van a ser las que eduquen a su vez a su descendencia, a sus hijos. Con lo cual el movimiento talibán es ciertamente extremista en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo triste, y esto lo iremos hablando creo que a lo largo de la charla, lo triste es que todo esto se sabe de antemano.
Son 20 años de lidiar, de negociar y también de atacar, se supone, a los talibán para que nunca se fueran, y ahora resulta... Me hace gracia cuando la prensa decimos recurrentemente han capturado, han retomado, controlan, siempre han estado ahí. Estos 20 años siempre han estado ahí. La pregunta que cabe hacerse, y lo haremos después, supongo, Romina, es ¿para qué sirvieron 20 años de ocupación? ¿Qué ha dejado esa ocupación de una coalición de fuerzas internacional liderada por Estados Unidos, pero no solo integrada por estadounidenses, que ahora se van y que además el año pasado, recuerdo haber escrito varios artículos al respecto, en febrero del año pasado, si no recuerdo mal, el presidente Donald Trump firmó o mandó firmar un acuerdo con los talibán en Doha, la capital de Qatar. Ya hablamos de eso, Susana, si te parece. Ahí está, eso va a dar para mucho, ¿no? Podemos hacer el saldo de estos 20 años, tenemos que profundizar en ese aspecto. Gustavo, a vos, de lo que tenía que ver con el contexto, ¿te interesaba apuntar algo más? ¿Apuntarías algo más? Sí, hay que hacer notar que increíble, ¿no? La historia de Afganistán es como una serie española ahora que está aquí Susana, que se llamaba El desorden que dejas. Y bueno, esto es un poco lo mismo. Los talibanes, como dijo Susana, en realidad eran niños que con sus madres cruzaron las fronteras con Afganistán huyendo de la dominación soviética y del genocidio que los soviéticos implementaron en los campos de Afganistán. Atrás quedaron sus padres, los mujahidines, que lucharon prácticamente solos mientras sus familias cruzaban a Pakistán. Pakistán, ni lerdo ni perezoso, un estado islamista acogió esos campos de refugiados, decenas de miles de niños, centenares de miles de niños, a los cuales le dio educación religiosa gratuita, comida, cierto confort, un adoctrinamiento, y los entrenó para la guerra durante 10 años, casi 10 años prácticamente. Por eso lo de talibán de estudiantes, son los salidos de esas madrazas, que solo de por sí esas madrazas necesitarían un programa aparte, porque es tremendo lo que pasa allí. Esos niños cruzan después la frontera, ya hombres, y tienen su visión de lo que es la Sharia, tienen su visión de las escrituras. El mulá Omar hace una especie de experimento allá por los 90 y pocos, atacan y controlan Kandahar. Pero ese cambio, yo le agregaría a lo que dijo Susana, increíblemente, en un país dominado por los mujahidines después que se fueron los soviéticos, sumido en el caos, donde se mataban unos a otros, donde las mujeres eran violadas en la calle a la vista de todo el mundo, le da bienvenida a esos estudiantes. Le da una bienvenida porque dentro de todo ese caos, estos estudiantes en una pequeña provincia o sector afgano, allí rige su ley. Los violadores son ahorcados, los ladrones pierden sus manos y los criminales son tratados en consecuencia. Aunque te parezca mentira, Romina, eso en la realidad afgana rural de ese momento era orden. Era el imperio de una ley. Como dice Susana, es lamentable cómo eso, sin siquiera esconderse, durante 3 o 4 años, llega al poder en forma fulgurante y ejerce una especie de Estado sumido, no digo ya en la Edad Media, porque podríamos irnos bastante más atrás. Todo eso se vio venir. Estados Unidos interviene. Pero Gustavo, se vio venir y no solo se vio venir, se financió. Es decir, aquí es donde está la gran hipocresía. Y yo sé que tú hay un tema, Susana. Después. Claro, hay un tema que tú decís, Susana, perdona que te interrumpa, que no todo es suní chií en el análisis de los árabes. Pero acá tuvo que ver también, porque esa financiación fue porque estos pseudo-terroristas suníes debían ser financiados para no dejar crecer guerrillas chiíes que estaban financiadas por Irán en el terreno. Es decir, Arabia Saudita, esa persona, ese Estado que hoy es aliado de Occidente, financiaba todo esto. Sí, pero todo esto claro, hay que decirlo, pero también hay que denunciar esta hipocresía, Romina, porque hay que darse cuenta que Afganistán nos empeñamos en Occidente y en los libros de historia, así se enseña que es un país, pero es una sumatoria de etnias, como siempre explico. Recomiendo el libro Cometas en el cielo, su película homónima también. Hay tribus, la pastún o patanes, tenemos, por ejemplo, tayikos, tenemos uzbecos, tenemos también a los hazara, que son chiíes, tremendamente perseguidos y discriminados por los pastunes, que han gobernado siempre o casi siempre en Kabul, en la capital. Pero recordemos que es una sumatoria de provincias, como ahora bien nos queda graficado con este dominio de los talibán, que están obviamente
en complot con los que llamábamos en la prensa occidental los señores de la guerra. Muchas veces son ellos los propios señores de la guerra. Pero todo esto ocurrió porque hubo un señor llamado Silivio Brzezinski, asesor de la administración de turno norteamericana, que hizo y quiso que Afganistán fuera el Vietnam de los rusos, y lo logró. Y él no se retracta de ese plan. Su objetivo cortoplacista, por supuesto, era que los rusos, los soviéticos todavía en aquel momento, se retiraran. Tras 10 años de estar invadiendo Afganistán, se retiraron. Por eso se suele decir en clave de sorna que Afganistán es el cementerio, la tumba de los imperios, de los británicos, de los soviéticos, y ahora tenemos que añadir de los norteamericanos y la coalición de fuerzas internacional. Y lo triste es que aquí cada uno ha movido a sus peones cual tablero de ajedrez. Estados Unidos financió, entrenó a los mujahidines, que del término, vuelvo con el idioma porque es importante, en la palabra mujahid, que es un combatiente, y luego dirían guerrero santo en la prensa, a mí no me gusta esa acepción porque no es guerra santa, es el combate, en todo caso masculino, jihad, de la palabra jihad deviene también mujahid, el mujahid es el combatiente. Fueron financiados y entrenados por la propia CIA, por Estados Unidos, para combatir contra los soviéticos. Pero después, terminada la ocupación soviética, van a estar disputándose, por ponerlo de manera simple para que el escucha no se pierda con estos términos y con la cronología de los eventos, van a entrar en una suerte de guerra de guerrillas, y sálvese quien pueda, y van a empezar una guerra civil, lo que podríamos llamar una guerra civil, pero también interétnica, intertribal, en Afganistán. Y al calor de esa guerra intertribal es que luego viene la financiación de Arabia Saudí a los talibán, que a su vez reciben armas y entrenamiento en Pakistán, por supuesto, otro país aliado de Estados Unidos. Con lo cual, esta es la gran pregunta que yo hago. Si yo lo sé y Gustavo lo sabe en una capital como Montevideo, ¿me vas a decir que no lo saben en el Pentágono? Grave sería esto. Pero vos dirías entonces que es exagerado decir que son un problema que Estados Unidos ayudó a crear. No, no es exagerado para nada. Por supuesto que no solo Estados Unidos, la ocupación de 20 años, triste saldo de esa ocupación que no ha generado nada positivo, muy poquito de positivo para la población civil afgana. Repasemos algunas cifras y son demasiado módicas. Fíjate que estamos hablando de 60.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas muertos, asesinados en combate o en estos atentados de los talibán o en operaciones fallidas, hasta el 2019 que recabé estas cifras, más de 120.000 civiles afganos muertos, 2.500 soldados estadounidenses muertos, 20.000 soldados estadounidenses heridos, por lo menos 450 soldados británicos asesinados también. Entonces, es muy triste el saldo en víctimas mortales, pero también en lo que han sido el desperdicio de 20 años, 2 décadas que se podrían haber destinado para educar, para emancipar a esas niñas, a esas mujeres y formar la cabeza de manera diferente, no para inculcar valores occidentales, sino para ayudar al desarrollo del pueblo afgano, que hasta la década del 60 tenía otras condiciones de vida y que hoy son una quimera plantearse, y que tristemente este saldo de la guerra no ha sido nada positivo para justamente crecer en dignidad como pueblo, crecer en derechos que se respeten. Y bueno, evidentemente, una vez que se toma la decisión de salir con las tropas estadounidenses de aquel país, porque ha sido un estrepitoso fracaso, lo que queda es un reguero de sangre y sobre todo más preguntas y Susana, más incertidumbre que certezas. Pero quiero volver para atrás. A ver, si nos situamos, ahí estabas mencionando ya el saldo y lo que puede venirse claramente, ¿no? El tiempo que se perdió, qué se hizo en estos años. Pero a ver, para ubicarnos, el Estados Unidos de George Bush y la OTAN invadieron Afganistán en octubre de 2001. Habría que recordar, ¿cuánto asidero tenía la acusación de que el régimen talibán protegía a Al-Qaeda y a Bin Laden? Sí, en territorio afgano estaba presente Al-Qaeda. Es un grupo mujahidí, de hecho. Estaba presente ya un germen de lo que después fue ISIS, y desde allí le declararon en el 98, 3 años antes, la guerra a Estados Unidos, lo cual encendió un poco las alarmas. Recordemos que antes del 2001 ya existían sanciones contra Afganistán, porque esos mujahidíes cuando llegaron al poder, llegaron a una especie de caos, una especie de independencia de criterio, donde hacían lo que querían, como dice Susana, fue una especie de matanza entre pares, y esos grupos como el de Al-Qaeda estaba allí presente. De Estados Unidos y la coalición internacional, yo quiero separar las cosas,
en forma correcta identificaron a Afganistán como algo a tener en cuenta y un blanco al cual atender, porque desde allí surgía, sí, un entrenamiento de terroristas internacionales. Eso es verdad, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo mismo que, igual que con los soviéticos, una cosa es atender las necesidades de seguridad de un país y otra cosa es arrasar completamente con parte de la población. Los soviéticos despoblaron los campos. Estados Unidos hizo lo mismo con las ciudades, financiando los mujahidíes. Entonces, de alguna manera, tú preguntabas, ¿Estados Unidos ayudó a crear esto? Los soviéticos se pasaron 6 años tirando bombas contra rocas y tierra, porque los insurgentes se escondían en las cavernas, en las montañas. Cuando lanzaban un misil, ellos miraban el patrón de vuelo de las aves y sabían que el misil venía porque las aves les alertaban. Es decir, nunca mataron a nadie los soviéticos, no podían usar los tanques en las montañas, no podían usar su armamento sobre el terreno, hasta que solo lo único que podían usar era su helicóptero, que fue su principal arma de guerra, hasta que Estados Unidos proveyó a los insurgentes de misiles tierra-aire. Y ahí se acabó, y la Unión Soviética tuvo que retirarse. Es decir, por eso, Gustavo, la lógica de la Guerra Fría, que la podemos llevar a Latinoamérica también, a Centroamérica, como dijo Nixon en algún momento, sí, este gobernante es un HDP, estamos en radio, no puedo decirlo, pero es nuestro HDP. Entonces, esa filosofía es la que tú, para frenar a tus adversarios, alimentas la subida al poder en un país X que termina siendo un peón del juego, de un sector que te es fiel a ti o por lo menos que tú financiaste. Lo que pasa de allí para abajo no te interesa y no les interesa. Es que nunca les ha interesado, Romina, y por eso tú dices, es que vas más adelante. Sí, voy adelante porque finalmente me duele que son siempre los mismos los que pagan con sus vidas, mujeres, niños. Entonces me he cansado de tanto hablar de ello, de tanto educar en estas cuestiones, de tanto hacer divulgación de esta situación, de hablar de los derechos humanos que defendemos en el discurso y que luego violentamos con nuestras acciones exteriores. Y no solo es Estados Unidos, por eso hablo de la coalición de fuerzas. España ha participado Gran Bretaña, han participado muchos países europeos y otros que no lo son. Entonces, aquí hay responsabilidades a repartir, porque el movimiento talibán lo perfilamos, lo dibujamos como el demonio, pero es un demonio engendrado también, es un demonio alimentado por otros que además siguen siendo aliados de Estados Unidos convenientemente para los intereses de ¿quién? Del propio Estados Unidos, no de Uruguay, ni de España, ni de los propios ni siquiera de la población pakistaní. Porque otro de los elementos que hay que tener en cuenta es que en Afganistán tenemos hoy la fábrica de opio y de heroína del mundo. Hay más fabricación de heroína y de opio hoy a partir del cultivo de la amapola que hace 20 años. Y eso ante la mirada atenta de todos los servicios de seguridad que están allí desplegados y del propio Estados Unidos. Hay que preguntarse por qué. ¿Por qué no se ha combatido con más ahínco? Se ha invertido ingente cantidad de dinero, fortunas, en combatir el tráfico de drogas, pero no se puede. Y el por qué no es lo que a mí me interesa. El relato lo encontramos en Internet, pero hay que ir a la historia atrás de la historia y ver los porqués para comprender qué panorama tenemos hoy en Afganistán y qué cabe esperar, porque ya te lo voy diciendo, evidentemente Mahmoud Karzai o Ashraf Ghani, cualquiera de los gobernantes pastunes que han crecido al calor de la ocupación, no van a poder detener el avance de los talibán. ¿Es porque son muy poderosos o porque hay un Estado débil? Porque hay unas fuerzas afganas débiles. ¿Y cómo es que en 20 años... Bueno, eso es lo que queda de manifiesto, ¿no? O sea, no, ahora avanzan los talibanes y el ejército afgano no ofrece resistencia, prácticamente la policía afgana no ofrece resistencia, porque también estamos hablando de un Estado absolutamente corrupto, ¿no? Y corrompido. Pero Romina, ¿por qué tendrías tú que ofrecer resistencia si no te pagan bien? No tienes ingresos, incentivos y además sabes que realmente la lucha está perdida en un Estado corrupto y además donde las lealtades se compran en base, al respeto y la lealtad tribal, primero que nada, porque fuera de la tribu el precio que pagas es muy grande. Recordemos que tenemos un presidente pastún y un primer ministro, digamos, un vicepresidente, vamos a llamarle así, hazara, pero los hazara y los pastunes han sido siempre enemigos, recelan unos de los otros. Entonces, eso es lo que Occidente no comprende o mal comprende, que no podemos llevar nuestro estilo de Estado, de democracia, a otros países donde esa no es la cultura de base. Y Afganistán nos lo recuerda cada tanto tiempo y ahora son ya 20 años de este intento fallido de llevar una suerte de democracia que nunca fue el objetivo ni inicial
ni medio, ni final, porque como dijo Gustavo, no interesan ni los derechos de los afganos, ni la emancipación de la mujer, ni siquiera el respeto a los derechos de la niñez. Pero si tuvieran que resumirlo en qué hicieron Estados Unidos y la OTAN en estos 20 años en Afganistán, ¿cómo lo resumirían? Los objetivos iniciales eran terminar con Al-Qaeda, no se pudo, eliminar todo rastro de el tema talibán, tampoco se pudo. Los objetivos eran instaurar un sistema democrático, ya vemos que no se pudo. Los objetivos eran, de alguna manera, exportar un modelo occidental de relacionamiento social, por lo menos en cuanto a los niños y las mujeres y los derechos básicos de una sociedad. Tampoco se pudo. Hablábamos de un ejército. El ejército de Afganistán no se sabe cuántos integrantes tiene, porque se estima que un 20% son soldados fantasmas. Gente que se pone la nómina para cobrar sus sueldos. Y los jerarcas militares se quedan con esos sueldos como si esos soldados fueran reales. Eso es lo que sucede en Afganistán. Entonces, también se ha alimentado un mito de parte de Estados Unidos de que estaba haciendo bien las cosas y que ese gobierno afgano estaba empoderándose y haciéndose operativo y siendo capaz de enfrentar la realidad por sí mismo y caminar solo luego de que Estados Unidos se vaya. 1 de mayo, que estamos a agosto, 13 de agosto, mayo, junio, julio, en 90 días se desarmó todo. Entonces, de alguna manera, es lo que decía Susana y es también lo que yo decía, es decir, cómo se comporta una potencia cuando toma la decisión de instalarse en un país. Es discutible la decisión de instalarse o no, pero por supuesto. Pero si está tomada la decisión, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres estar ahí para asegurar tu seguridad y nada más? Bueno, la realidad te va a golpear en la cara. Es decir, las personas que están subiéndose a un camión y recibiendo una metralleta o un fusil para ir y poniéndose un turbante negro y dejándose crecer la barba, por algo lo están haciendo. Entonces, pero es algo mal, sí, está mal, pero es conocido hace 20, 30 años que lo sabemos. Bueno, nadie piensa sobre el terreno porque Estados Unidos ahora, y Occidente todo, va a perder un país. De hecho, hablando en términos geopolíticos de multipolaridad. Sí, y el polo occidental acaba de perder un país. A ver, Gustavo, si te parece, Gustavo, Susana, si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida a la vuelta hablamos de eso, ¿no? De lo que cabe esperar. Entonces, si efectivamente, como dicen, está ya completamente Afganistán prácticamente en manos de los talibanes, ¿no? Le falta Kabul, pero bueno, todos los indicios son de que en cualquier momento también llega, ¿verdad? Hoy aquí en Perspectiva estamos ubicados en Afganistán porque está al borde de volver a caer en manos de los talibán 20 años después de que Estados Unidos invadiera el país para derrocar a ese mismo movimiento islámico. ¿Qué ha ocurrido en Afganistán en 20 años de guerra? ¿Puede volver el terrorismo a esa zona del mundo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con nuestros dos analistas internacionales de cabecera, Susana Mangana y Gustavo Calvo. Susana, vos me decías, yo quiero poner énfasis en explicar que si se quisiera efectivamente combatir a los talibán, se podría combatir. Se sabe, y se sabe por qué tienen el poder que tienen, ¿no? Claro que sí. A ver, los talibán, como Al-Qaeda, como Daesh o ISIS, según los términos y los nombres fantasía, hay común denominador en estos grupos que manipulan, instrumentalizan la fe del Islam. Pero sobre todo hay que entender el contexto que tú tanto querías enfatizar y me parece muy bien al principio. Estamos hablando de un contexto de un país devastado por sucesivas guerras y violencia interna, con lo cual la pobreza, el hambre, el miedo al poder de los señores de la guerra, el tener que pagar multas muy onerosas en un medio rural de gente campesina muy pobre, con incultura, con analfabetismo, hacen un cóctel molotov que es fácilmente explotable, no solo por los talibán, sino por cualquiera. Si queremos realmente que el pueblo afgano, si es que existe tal cosa, sino las diferentes etnias, la sumatoria de esos tribus y grupos que allí residen, se alce en contra de la tiranía de los talibán o de quien venga después de ellos, hay que invertir no en guerra, sino en educar, en cultivos aleatorios y cultivos alternativos al del opio y la amapola para luego fabricar
la heroína. Es decir, no puede ser que todo esto se sepa y se siga abonando el terreno para el militarismo. ¿A quién le conviene ese militarismo? A los señores de la guerra internos, pero también a los fabricantes de armas. Y ahí está Estados Unidos, está la propia España, está Francia, está Alemania. Es decir, la gente se alista con los talibán. Los métodos de reclutamiento son muy estudiados ya. Es decir, entran en una aldea rural, imponen multas muy, muy penosas, muy, muy difíciles de pagar para jóvenes que tienen que salir a defender a sus familias, y entonces o pagas la multa o tienes que alistarte en el movimiento talibán. Por otro lado, la falta de empleo, de oportunidades económicas, hace que mucha gente contacte con los talibán porque les van a pagar por cada operación. Algunos los convencen para operaciones suicidas, sobre todo los cabecillas que están en Pakistán, con la lógica de los movimientos como Lashkar-e-Taiba de Pakistán y otros. O sea, estoy dando nombre y apellido a las facciones porque esto se sabe, es lo que me indigna, que está escrito. Entonces, otros lo que hacen es pagarte por cada operación. No cobras lo mismo si atacas una clínica, una represa de agua, por ejemplo, hidráulica, o una escuela, por ejemplo. En mayo hubo un atentado de los talibán contra una escuela de niñas hazara, chiíes. Entonces, esto es lo que yo intento graficar, que aquí hay una oposición de tribus que va a continuar con el movimiento talibán cuando salgan ahora las tropas estadounidenses. Para resumir la idea, si se quiere combatir al movimiento talibán, hay que restarle adeptos, hay que restarle la cantera de donde ellos se nutren, y para eso hay que dar condiciones dignas de vida, educación, trabajo, salud, lo mismo que pedimos en Uruguay, en la China y en Estados Unidos. No son marcianos, son personas como nosotros que necesitan comer, dormir en un lugar digno, educar a sus hijos y poder abastecer sus necesidades básicas. Si se lo da un talibán y tienes hambre, vas a hacer lo que te dé ese señor. Si te planta un arma en las manos y te dice vete y ataca allí que te voy a dar $400, vas y lo haces. No tiene misterio esto. Entonces, a mí lo que me indigna, por no decirme enferma, es que todo esto se manipula después y nos llega a través de los medios muy digerido, muy masticado y muy tergiversado para que el ciudadano medio crea que, los talibán, estos locos del Islam otra vez. No, pero con esta fuiste absolutamente gráfica, Susana, ¿no? Claro. Nos situaste en el día a día de alguien que vive en una provincia rural de Afganistán, ¿no? Lo que tiene que pasar, por dónde pasan sus prioridades, por dónde pasa su situación común, ¿no? ¿Y qué es lo que lo puede llevar entonces a que efectivamente los talibán tengan el poder que tienen? Es clarísimo. Con otro agravante, se sabe también la población cómo se descompone en Afganistán y en general en Oriente Medio. La mayoría de estas personas son menores de 19 años, con lo que eso significa de necesidades, sueños por cumplir que saben que nunca lo lograrán, pero además toda esa rebeldía también de la juventud, porque son países que tienen una tasa de natalidad elevada y por tanto entre el 60 y el 65% de su población es menor de 21 años. Eso ocurre en Afganistán, en Egipto, en Siria, en Jordania. Ese es el común denominador de todos estos países en Oriente Medio. Gustavo. Sí, son aquellos, como dije hoy, son aquellos hijos de la generación del 90, aquellos jóvenes que vuelven, solo que vuelven con turbantes negros, con barbas crecidas y hablando dialectos un poco diferentes porque crecieron en Peshawar. Pero es como te dije hoy también, los violadores son muertos, los ladrones pierden las manos y hay un orden. La mortalidad de las mujeres decrece mucho porque son prácticamente secuestradas en sus casas y de allí no se mueven. Entonces, de alguna manera, van a ese régimen que es entendible, aunque no compartible por nosotros. Un matiz, Gustavo, tampoco hay que idealizar las cosas. No, yo estoy diciendo lo que ven. Lo que ven en nuestra estructura mental es malo. En su estructura mental, capaz que tampoco es malo. No, en esto no puedo dejarlo pasar. Nosotros tenemos la idea de que sin los talibán las mujeres estarían caminando por las calles como va Romina vestida y como estoy yo. Falso, netamente falso. ¿Por qué? Porque el sustrato cultural de Afganistán no es el de París, ni siquiera el de Beirut o el de Jordania. Estamos hablando de aldeas. No, Susana, no quería decir eso. Quise hablar de un desorden social, de un caos, de señores de la guerra. Pero no hay que dar la falsa idea de que los talibán vienen a cambiarlo todo para muchísimo peor. Es que ya estaba mal de entrada. Es decir, con el gobierno actual de Afganistán, las mujeres, salvo en Kabul, tampoco tienen capacidad de decisión, porque la cultura de esos aldeanos no es dejar que las hijas estudien y trabajen, es
una vez que entran en la adolescencia o que ya se han desarrollado, están prontas para el casamiento y hay que casarlas cuanto antes para que no cometan un desliz y no afeen el prestigio y el honor de la familia. Todo esto está allí con los talibán y sin los talibán. No. Es decir, hay un nivel de educación muy bajo en Afganistán, producto de estos años de guerra, pero el sustrato cultural es netamente diferente al de un país, por ejemplo, Egipto o Siria. No tienen las universidades prestigiosas que ha tenido, por ejemplo, el mundo árabe, ni siquiera Irán. Y eso hay que aclararlo así, porque de lo acuerdo, no era la intención ir por ahí. Pero no digo por era... ti, Gustavo, al margen de ti o de mí, es la prensa que se ha consumido en 20 años. No, ya no somos tú y yo, nosotros somos simplemente narradores de esto que otros van a poder leer. La idea es que el sustrato cultural de Afganistán es muy, muy penoso, pero de antes de la llegada de los talibán. Lo que no han hecho nada bueno, las tropas que han estado allí presentes, no han hecho nada por mejorar ese sustrato cultural. Eso es lo que yo quiero denunciar, porque si no estamos hablando de que uno es el demonio y el otro es el pobre víctima. No, víctima de nada, la teoría de los dos demonios. No fue la idea es ver lo que ellos ven. Sí. Y obviamente se llega, aunque no queramos, se llega a esa idealización, aunque no nos guste. O sea, la realidad es esa. Ahora, yo quiero ir a otra cosa, quiero subir un poco el nivel político y quiero hablar de la estrategia de esta salida y de lo que ha pasado y lo que me parece que va a pasar para aprovechar un poco el tiempo. Exacto, Gustavo, yo te decía... en febrero de 2020 se firmó un acuerdo con los talibanes. Trump llega a la conclusión, o mejor dicho, la administración norteamericana llega a la conclusión de que hay que salir de allí. Motivos miles, sobre todo políticos y electorales. Vamos a decir la verdad. Pero la conclusión está sobre la mesa. Se firma un acuerdo por el cual Estados Unidos decide que se va. Decide que se va cuando el presidente Ashraf Ghani estaba negociando con los talibanes su legalización como partido político y estaba llegando una serie de ideas sobre las cuales se podía idealizar un futuro en Afganistán con la presencia de los talibanes. A mí me parece eso una utopía, pero no importa. Esa negociación estaba sobre la mesa. 5 minutos después de firmado ese acuerdo, el presidente se da vuelta y Estados Unidos ya no lo tiene atrás. Está negociando solo. Y obviamente tú, Romina, si ves a alguien que está negociando contigo y de repente ves que no tiene ningún apoyo, que acabas de firmar un acuerdo con quien lo apoyaba de que se está yendo en 14 meses, decís que no a cualquier acuerdo. Si en unos pocos meses lo vas a obtener igual, ¿para qué vas a negociar? Esa fue la estrategia de salida, que fue un desastre, la verdad. Y Biden, que fue tan continuista en muchas cosas de política exterior con Trump, los acuerdos de Abraham siguen adelante, el Sahara Occidental será de Marruecos, el BITMA tendrá su presidente norteamericano y seguirá la política económica vista al Pacífico que pretendía Trump, podría haber sido disruptivo en esto. ¿Y por qué crees que no lo fue? ¿Por qué crees que él se mantiene firme en decir, bueno, igual mantenemos pese a todo lo que está pasando, pese al avance que se está dando de los talibanes, mantenemos nuestra política interna norteamericana y los juegos de poder internos norteamericanos marcan estas decisiones? Nos guste o no nos guste, por lo menos es mi visión, quiero darla. ¿Qué sucede ahora? Se van de la peor forma, se van desarmando un gobierno, dejando un gobierno prácticamente sin poder ninguno de negociación. La base aérea norteamericana de Barán, los alemanes fueron a hablar con los norteamericanos porque además ni siquiera le avisaron a la OTAN en su momento. Los alemanes, el grupo alemán que estaba allí, fueron a hablar con los norteamericanos porque necesitaban repuestos para sus camiones y la base estaba desierta y habían bajado la llave de la luz. Con eso te digo todo. En una noche, todos los afganos que estaban allí cerca sabían que los americanos se habían ido. Dejaron abandonados equipos que fueron vandalizados durante la noche, para darte una idea. Eso, como dice Biden, no vamos a ver helicópteros evacuando gente del techo de nuestra embajada como sucedió en Vietnam. Bueno, pero esto es algo muy parecido. Entonces, ¿qué debía haberse hecho? Bueno, si tenemos poco tiempo, te diré que quizás estoy diciendo algo que no le guste a nadie, quizás no había que haberse ido por ahora. ¿Tá? Eso lo vamos a ver. Pero el tema es que estás además heredándole un problema a otros. Rusia ya destinó 20.000 hombres en Tayikistán porque la frontera con Afganistán empieza a ser insegura de por sí. China ve que la provincia de Xinjiang, que está colindante con Afganistán, donde tiene el gran tema con los uigures, que todos sabemos sobre eso, ve ahí un foco de inseguridad permanente. Kabul, ¿qué hace?
cuando Estados Unidos se va, bueno, vuelve a lo peor que podía haber hecho, vuelve a llamar a los señores de la guerra. Empieza a levantar el teléfono y empieza a tratar de formar una coalición internacional imposible, con India, con China, con Turquía, con Irán, hasta Qatar llamó. Entonces, estas cosas no se pueden hacer en política internacional. Estas cosas, más allá del destino de los pueblos, también está el destino de equilibrios políticos básicos. Porque esa zona, como dije hoy al principio, desde el punto de vista geopolítico, se ha perdido. ¿Qué va a pasar con los talibanes si llegan al poder? Y todos decimos, bueno, un régimen medieval no va a llegar a nada. Bueno, está en el medio de la ruta de la seda. Yo creo que China va a llegar a un acuerdo muy rápido con un gobierno talibán, porque en definitiva el gobierno talibán le da a las potencias también un valor, que tenemos que verlo. Les da unidad, orden y paz. Nos guste o no nos guste. Bajo un régimen inhumano, de acuerdo, pero es un régimen con el cual se puede negociar, se puede financiar y se pueden construir puertos, carreteras o lo que pudiera hacerse. Es decir, esto es geopolítica pura y dura, de acuerdo, pero la realidad a veces es muy dura. Pero en el medio, como dijo Susana, sí, suscribo todo lo que dice Susana, en el medio queda un reguero de almas perdidas. Estamos hablando además de que seguramente se venga otra crisis de refugiados, ¿no? Veíamos la cantidad enorme de desplazados ya en este momento. ¿Qué puede pasar con el terrorismo? ¿Puede ser esto un resurgimiento del terrorismo islámico? A ver, ¿cómo la ven, Susana? Bueno, el resurgimiento, siempre se habla del resurgimiento del terrorismo islámico, vuelvo a decir, esto es todo visto con una óptica que estamos usando hoy muy occidental, por eso yo... Cuando dice Gustavo, vamos a elevar el nivel, pues yo creo que estaba elevado. Yo creo que hablar de cómo surge el movimiento talibán, de cómo captura, de cómo es su modus operandi, es justamente lo que no se suele explicar en los medios de comunicación. Lo que hay que leer en informes más académicos o más de corte, reservado, ¿no? Para agencias de seguridad de distintos países. Entonces, a ver, los talibán nunca se fueron, han estado ahí siempre. El tema es que se vendió la idea de que con las tropas se terminaba el movimiento talibán, de que se acababa con la amenaza de Al-Qaeda, pero llámese Al-Qaeda, llámese de otra manera, puede ser el Frente al-Nusra, puede ser Yihad Islámica, puede ser Hamas, puede ser, por supuesto, también ISIS o Daesh. El común denominador que nos debe preocupar es la manipulación de ese Islam para seguir consiguiendo adeptos, porque al principio hay una cuota de, dije antes, de los pobres, de aquellos que tienen hambre, de aquellos que son mercenarios por dinero, hacen lo que los talibán les pidan, pero a medida que van aumentando en la escala y en la jerarquía del movimiento talibán, van aumentando su prestigio, su honor, su dignidad. Entonces ya empiezan a tener otros incentivos que no son solo el dinero. Eso es lo que hay que tomarse el tiempo de entender si realmente queremos combatir lo que tú quieres. Hablar del terrorismo de base islamista, que va a continuar existiendo, es algo que no va y viene, que no desaparece porque sí. ¿Por qué? Pues porque hay amplias condiciones a lo largo y ancho del mundo musulmán para que siga habiendo grupos y líderes que van conculcando estas ideas, que van educando a jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes en estas situaciones que antes describí, tanto en Pakistán como, por ejemplo, también en Afganistán. Y, sin embargo, lo que yo intento desvelar, desentrañar, es esta hipocresía de las grandes potencias, que todo esto lo saben, lo conocen, está escrito, porque estos informes a los que yo accedo no los fabrico yo, me nutro de lo que otros también estudian, investigan, de lo que compartimos en congresos internacionales. Entonces, lo que yo suelo denunciar en estos casos es cómo ha habido 20 años de tiempo perdido y que ahora vuelven los talibán a estar en el poder, pero es porque nunca se fueron, que estaban allí. Y también algo que no hemos trabajado todavía en la nota y me gustaría decirlo. ¿Por qué Obama invirtió ese dinero? Hasta Obama se invirtió muchísimo dinero en combatir las drogas y no se pudo eliminar el cultivo ni de la amapola, ni del opio, ni de la heroína. Pues porque evidentemente si se terminaba con los campos de cultivo en Afganistán, y para eso hubiera habido que convencer a los campesinos con dinero y con otros cultivos de que se podía conseguir el mismo dinero cultivando otro producto, otra semilla, ese cultivo hubiera ido a Pakistán. Y en Pakistán sí tenemos el semillero del verdadero fundamentalismo islámico. Y eso es lo que preocupó a la administración Obama y preocupó a las fuerzas aliadas, y por eso hicieron la vista gorda para que hoy el número de hectáreas cultivadas con opio haya aumentado hasta en 7 veces lo que había hace 20 años. Entonces, realmente es tristísimo el panorama porque no vemos un futuro
inmediato para lo que es la población afgana, que va a quedar a merced de estos talibán, pero también de lo que se va a nutrir después. Es quién gana y quién pierde. Claramente Pakistán está muy contento de que suban al poder los talibán, pero a mí me hace gracia. Pakistán, aliado de Estados Unidos, un país con armas nucleares, un país que ha ido a la guerra hasta en 3 ocasiones con la India, y sin embargo dejamos que siga alimentando no solo la retórica, sino todo este modus operandi de los talibán. Entonces, ¿a quién debemos temer? ¿A los talibán o al terrorismo que han practicado allí las fuerzas internacionales, dejando ahora este desastre, este pantano y este caos en el que viven los ciudadanos afganos? Eso es lo que a mí me interesa desentrañar, porque lo que estaba comentando Gustavo es lo que siempre se denuncia, los intereses de las grandes potencias, la geopolítica que se basa en intereses desde siempre, ¿no? Desde Mackinder en la historia, Haushofer en Alemania, hasta ahora. Lo que yo quiero ver es por qué nos seguimos pidiendo que rindan cuentas nuestros gobernantes, el de España, el de Estados Unidos y, sobre todo, en Naciones Unidas, realmente ser mucho más eficaces a la hora de condenar este tipo de manipulación de los pueblos. Porque claro que va a haber operaciones terroristas, porque hay un caldo de cultivo que se nutre de toda esa gente desesperada, claro, que necesita un futuro que no se le brindó en 20 años. Tenemos que ir cerrando, Gustavo, tus comentarios finales. No, suscribir un poco lo que dice Susana. Me parece que este tipo de decisiones hacen mal al equilibrio geopolítico, hacen mal a los países, pero más abajo o más si no ponemos algo como arriba o abajo, no importa, más hacia el común de la gente, también hacen mal, tienen muchas consecuencias y eso hay que evaluarlo antes. Como dice Susana, no existen ese tipo de soluciones a término donde, bueno, entro, voy, limpio todo y queda todo perfecto. Es decir, tenemos en el mundo, ni hablar del Sahel africano, ni hablar del centro de Eurasia, ni hablar del Cáucaso, que el año que viene vamos a escuchar noticias de vuelta de eso. Tenemos un montón de lugares donde estas cosas van a seguir proliferando, pero las políticas que solucionan este tipo de cosas siguen siendo, como dice Susana, las que no se usan, las que no se implican, las que no se inician, es decir, Romina, políticas que vayan al fondo de cada sociedad y de alguna manera ayuden a esa sociedad, no quieran transformarla a mi manera, no quieran que esa sociedad suba mis valores, no. Entendamos a la otra sociedad y tratemos que de alguna manera esa sociedad encuentre su camino con nuestra ayuda, que no es lo mismo que señalarle a dónde tiene que ir. Ese es el problema y sigue estando presente. Una cosita más que no hay que perder de vista. El año pasado se celebró la reunión, igual que ahora, entre los talibán y los delegados de la administración de Trump en Doha, la capital de Qatar, un país al que se le ha acusado de ser el amigo de los apestados del mundo musulmán, tanto de los delegados de Hamás como de los talibán, el único país que acogió en su capital una embajada del movimiento talibán. Pero eso se hace con la connivencia y con el apoyo de Estados Unidos, de Arabia Saudí. Justamente necesitan un tercer lugar seguro donde reunirse con esos apestados. Sin embargo, después Donald Trump, en esa política exterior bipolar a la que nos acostumbró, renegaba de la actuación de Qatar, siendo que tiene base aérea, tiene base con soldados estadounidenses desplegados en Qatar. Entonces, aquí lo que hay que denunciar sistemáticamente, porque el horror del talibán lo podemos denunciar hasta el hartazgo, pero el horror de los nuestros también, de aquellos que se supone que están diciendo que defienden los derechos humanos, que se espantan y se horrorizan con cómo viven las mujeres, poco menos que en etapa medieval bajo el régimen talibán, pero ellos cuando han tenido 20 años para salvar la situación o para arreglarla, han hecho muy poco en aras de la mujer. Entonces yo lo único que pido es no mentirle a nuestros ciudadanos, porque los talibán serán malos, pero los nuestros no han sido mejores. ¿Se entiende? Sí, yo lo que pido es que hagan, de acuerdo contigo, Susana, es a ver si te interpreto, más allá de que estemos de acuerdo o no, o malos o buenos, que nunca hay que pensarlo de ese punto de vista, que hagan bien las cosas. Claro. Es eso, es simplemente eso. Gustavo Calvo, Susana Mangana, muchísimas gracias a los dos. Creo que fue muy clarificante, nos permite estar mejor parados para entender lo que está pasando entonces en Afganistán. Recomiendo además el programa de ayer de Gustavo con la participación de un analista en particular, Gustavo, además de tus aportes claramente. Rodrigo Melgar, sí. Ahí está. Lo pueden repasar después en la web si se lo perdieron ayer en vivo, porque también La Hora Global puso el foco en esta situación y lo que se está viviendo por estas horas en Afganistán.
Romina, me interesa mucho el comentario de los escuchas. Si te llegan comentarios, si nos lo puedes hacer, porque eso también me va a dar la pauta de cuáles son las inquietudes, las preguntas, las dudas que tienen para justamente trabajarlo desde clase, por ejemplo, ¿no? Más que dudas, fueron muy buena entrevista, dice Gloria. Carolina, excelente charla. Bueno, Héctor preguntaba, ¿hay o puede haber intereses económicos que puedan interesar a los imperios que invadieron Afganistán? Déjame ver qué otra. Con todo esto, ¿se puede decir que la ONU es inoperante o parcialmente inoperante? Preguntaba Horacio. Creo que de alguna forma tratamos alguna de las líneas, da para seguir. Vamos a estar obviamente muy atentos a lo que pase en estos próximos días. Así que sobre lo de ese oyente, Romina, sí. Un analista político soviético decía que Afganistán era como una rosa en un zorzal. Demasiado hermosa para dejarla ir, pero demasiado espinosa como para que no te haga daño. Interesante. Bueno, a los dos les agradezco. Retomamos seguramente en los próximos días el contacto con ustedes. Muchísimas gracias por sus aportes. Gracias, Romina. Chao, Gustavo. Chao.